Bienvenidos a un video más de esta serie de videos que son material de apoyo para su curso de cálculo integral. El día de hoy vamos a continuar trabajando algunos ejemplos del libro del Cálculo Trascendentes Tempranas, cuarta edición de Denis Seal. Siempre me parece importante citar la bibliografía debido pues, a respetar los derechos del autor. Entonces, hoy vamos a trabajar algunos ejercicios del libro. Vamos a trabajar, en este caso sería el 47, el 44 y el 46. Adicionalmente, voy a mostrar un ejemplo de una sección de ejercicios anterior que pues ya ahorita lo veremos. Aquí pueden trabajar el resto de ejercicios con su profesor durante el desarrollo del curso del espacio académico. Sin embargo, recuerden que estos videos en ningún momento buscan reemplazar su interacción con el docente. Sencillamente es un material complementario que sirve de apoyo a su clase y al desarrollo metodológico que ustedes estén siguiendo con su profesor titular. Bueno, pues sin más dilación, entremos al primer ejemplo. Bueno, el primer ejemplo es integral de Euler a la menos raíz de x todo sobre raíz x por dx. Bueno, les voy a dejar ahí unos segundos para que ustedes puedan ir observando, ir analizando cómo se resolvería este ejercicio y ya ahorita muestro yo una posible solución. Bueno, espero que hayan abordado ustedes el ejercicio. Ahora vamos a mirar, como les decía, una posible solución. Quizás haya otras maneras, otros caminos. Este es el que yo propongo. Entonces voy a fraccionar aquí la pantalla, perdón, la pizarra para optimizar un poco el espacio. Entonces, fíjate que la función compuesta está por Euler elevado a la menor raíz de x. Entonces, lo más natural sería pensar que u es igual a menos raíz de x. Entonces, derivamos a ambos lados, de u sería igual a menos 1 sobre 2 veces raíz de x. ¿Qué sucede acá? Si ustedes no recuerdan la derivada de la raíz cuadrada de x, pues les recomiendo ir al material complementario que pueden encontrar
en cálculo diferencial o, no sé, ir a tutorías, trabajo autónomo y repasen esos temas. Porque en caso tal que no sepamos cuál es la derivada de raíz cuadrada de x, pues ahí vamos a quedarnos en el ejercicio y no vamos a poder lograr resolverlo. Entonces, tenemos la derivada de raíz cuadrada de x. Más adelante se van a dar cuenta por qué la elegí así. Primera razón, porque es la función interna donde está la función compuesta, ¿cierto? Sin embargo, fíjense lo que va a suceder. El 2 raíz de x pasa a multiplicar, entonces quedaría 2 raíz de x por du es igual a dx, pues pasaría también acá negativo, ya pues por despeje ahí algebraico. Esta sería mi sustitución simple. Si esta es mi sustitución simple. Entonces, con esa sustitución, como lo he dicho siempre, cambiamos el dominio de la función en términos de el dominio U. Entonces quedaría lo siguiente. Quedaría que la integral es igual a Euler a la menos raíz de x, pero es que menos raíz de x es U. Raíz de x por dx, pero nosotros vemos acá que dx es, por la sustitución simple que hicimos, dx es igual a menos 2 raíz de x por, por du. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente, mira. Simplificamos raíz de x dividiendo con raíz de x multiplicando, se simplifican y obtendríamos la siguiente expresión. La constante menos 2 la podemos sacar como factor de la integral, quedaría e a la u por du, por du. Entonces, esta ya es una integral inmediata, ¿sí? Que ustedes pueden ver en la tabla de integrales, en la tabla que compartí en videos anteriores. Esa integral de e a la u de u ya es inmediata. Entonces tendríamos que menos 2 por la integral de e a la u de u. Pero la integral de e a la u de u, ¿qué es? Es la misma e a la u más la constante de integración. Por lo tanto, volvemos a nuestro... Fíjense que ya resolvimos la integral, pero en el dominio u. Ahora debemos volver a nuestro dominio en la variable x. Sería menos 2 Euler a la u, pero es que u es menos raíz de x más k. ¿Que la podemos verificar? Sí, fíjate cómo sería la verificación. La verificación sería de la siguiente manera. Llamamos f mayúscula a menos 2 Euler a la menor raíz de x más k. Y al derivarla debemos obtener la función inicial, que sería Euler a la menor raíz de x sobre raíz de x. Entonces vamos a derivar. La derivada de Euler a la menor raíz de x es eso mismo por la derivada de lo interno, que sería menos 1 sobre 2 veces raíz de x. La derivada de la constante pues es 0, por eso no la escribo. Ahora fíjate que va a suceder acá. Menos y menos eso se vuelve más. 2 multiplicando con 2 dividiendo se cancelan, se simplifican. Tendríamos que es igual a Euler a la menor raíz de x por 1 sobre raíz de x. Hacemos la multiplicación, quedaría Euler a la menor raíz de x sobre raíz de x. Hemos verificado
que efectivamente esa es la solución de la integral. También podemos hacer estas integrales apoyado, por ejemplo, de un software. Podemos apoyarnos de un software. A mí me gusta mucho el software GeoGebra. Creo que tiene bastantes virtudes. Y su forma más completa en el momento, o sea, fecha de hoy, cuando yo he grabado el video, que es el día 7 de agosto del año 2020, la versión más completa que tengo es GeoGebra Clásico. Les voy a compartir cómo se haría esta integral. Entonces, vamos a mirar. En este momento estoy compartiendo acá GeoGebra Clásico. Ya tengo pues de cierta manera adelantada la forma como calculamos la integral. Sin embargo, voy a hacer lo siguiente. Vamos a meter primero la función que queremos integrar, que es Euler elevado a la menos raíz de x. Entonces vamos a introducir esa expresión por acá con las herramientas acá del software. Todo esto dividido entre raíz de x. Entonces GeoGebra automáticamente nos muestra la función. Fíjense cómo es la función, ahí está. Nos muestra el dibujito y todo, ahí la pueden ver en rojo, en color rojo. Y aquí pues sencillamente vamos a las herramientas del software, decimos derivada y damos el nombre de la función que es f. Pues él nos entrega esa solución que ustedes pueden ver ahí. Perdón, que aquí, fíjense, esa es la derivada de la función f que nos da el software. Y ya tenemos el cálculo de una antiderivada, ¿sí? ¿Que por qué no nos dio lo mismo? Pues sencillamente la expresión que nosotros tenemos está un poco más simplificada que la que nos está dando el software. Sin embargo, al simplificarla, pues nos vamos a dar cuenta que son equivalentes, ¿sí? Al simplificar, que es equivalente esta solución que nos está dando el software con la que nosotros hemos encontrado. Sin embargo, fíjense cómo quedaría la antiderivada, ¿sí? Porque él nos está dando una antiderivada, que ustedes la pueden ver ahí en moradito. Entonces, aquí podemos relacionar muy bien cómo es f y cómo es la antiderivada o f. Perdón, es que yo, no, aquí no es derivada. Estoy acá cometiendo un error porque es integral. No, entonces es integral de la función f. Fíjate, me dice que es menos 2 Euler a la menos raíz de x. Y no es derivada, es integral. Estamos en integral. Discúlpenme ahí por el pequeño detalle. Entonces, fíjense el resultado que nos da el menos 2 Euler a la menos raíz de x. Si mal no estoy, fue el mismo que encontramos nosotros. Entonces, el uso del software es bien interesante, es bien interesante. Como vimos al comienzo, nos ayuda a derivar
pero también nos ayuda a calcular antiderivadas. Bueno, sirvió lo que hice antes para ver que efectivamente nos ayuda a derivar y ahorita también nos ayuda a calcular la antiderivada. Entonces, es interesante, ¿no? El uso del software. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es integral. Vamos a mirar acá. Integral de tangente inversa de x sobre 1 más x a la 2. Entonces, en estos ejercicios es clave recordar las derivadas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de la tangente inversa? O de la arcotangente, como lo quieran decir. Pues es 1 sobre 1 más x cuadrado. Eso lo voy a poner acá como una nota para recordar que decimos que si tenemos una función que es tangente inversa de x, su derivada sería ¿quién? Pues 1 sobre 1 más x cuadrado. De ahí que la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado es tangente inversa. ¿Sí? De ahí que tengamos pues esa fórmula o técnica de integración. Entonces, si tenemos la siguiente sustitución sería u igual a tangente inversa de x. Por lo tanto, du sería 1 sobre 1 más x cuadrado de x. Pasamos el 1 más x cuadrado a multiplicar, entonces quedaría 1 más x cuadrado por du es igual a dx. Esa es mi sustitución simple. Por lo tanto, fíjense en qué se va a convertir mi integral cuando yo la cambie de variable a la variable u. Entonces sería tangente a la menos 1 x sobre 1 más x cuadrado, pero es que 1 más, perdón, este tangente a la menos 1 es u, ¿cierto? Es u. Entonces, ahorita vamos a hacer ese cambio de variable. Entonces, tangente a la menos 1 es u sobre 1 más x cuadrado por dx. Pero es que, ¿qué es dx? Dx es 1 más x cuadrado por du. ¿Qué se simplifica? Acá se simplifica 1 más x cuadrado multiplicando con 1 más x cuadrado dividiendo. Entonces, es igual a u por du después de simplificar. Y esta es una integral pues ya más sencilla, que es inmediata, quedaría u al cuadrado sobre 2 más constante. Volvemos a nuestro dominio en x. U que era tangente a la menos 1 o tangente inversa o arcotangente, como quieran decirle. Entonces, quedaría arcotangente. ¿Sí? Recuerden que tangente inversa es lo mismo que arcotangente. Entonces sería arcotangente de x elevada al cuadrado sobre 2 más la constante de integración.
Ahí los dejo unos instantes para que reflexionen sobre el ejercicio, para que de pronto lo copien, miren a ver si hay preguntas, para que puedan tomar de pronto algún apunte, preguntarle a su profesor durante la clase. Entonces, vamos a ver qué pasa con GeoGebra, a ver qué resultado nos da el software, ¿sí? Cuando hagamos la integral. A ver si nos coincide o no nos coincide. O a ver si se puede o no se puede hacer esta integral en el software. Entonces vamos a compartir aquí, les voy a compartir el GeoGebra. Entonces, fíjense que aquí lo único, ahí ya están viendo el GeoGebra, GeoGebra clásico. Entonces vamos a mirar aquí cómo quedaría la, la función. Entonces sería tangente inverso. Mira que ahí está la función tangente inverso de x sobre 1 más x cuadrado. Entonces vamos a hacer ahora aquí, vamos a hacer la integral, a ver cómo nos queda. Entonces vamos a introducir en las funciones integral de la función f. A ver qué nos dice. Mira, esa es la función eso es lo que nos está dando GeoGebra como solución. Dice tangente inversa al cuadrado por, dice 90 grados sobre pi. Nosotros llegamos a una función que era arco tangente, ¿sí?, al cuadrado sobre 2. Pues fíjense que ahí podríamos simplificar y llegar al mismo resultado, ¿no? O sea, si cambiáramos el 90 grados por pi medios, entonces se simplificaría y quedaría lo mismo, ¿no? Entonces fíjense que este software realmente ayuda mucho, da que da resultados pues muy parecidos a los que nosotros podemos encontrar, pues es el mismo, solo que nosotros lo encontramos simplificado, ¿no? Sin embargo, fíjense que también nos da la gráfica de cómo sería la función y cómo es su antiderivada o una antiderivada, ¿no? Entonces ahí ustedes pues, pueden ver cómo serían las funciones. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo, que es integral. Vamos a, ya saben que yo divido la pantalla así en tres partes para que se optimice un poco el espacio, ¿no? Entonces dividimos aquí la pantalla y vamos a hacer la integral de teta sobre raíz de 1 menos teta a la 4 de teta. Entonces, nuevamente voy a poner aquí una nota y es recordar esto. En una tabla que yo les di en clases anteriores, decía lo siguiente, decía que la integral de 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado de u, esa es una forma inmediata. Es decir, uno llega a esa expresión y ya sabe que esa integral va a dar su inverso de u
más la constante. Sí, esa es una formulita que está en las tablas de integración. Entonces es una integral inmediata. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es que a partir de la sustitución simple, cambiemos el vestido de esa función y lo llevemos a esta forma. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Estos ejercicios sirven de ejemplo, luego ya ustedes pues abordarán muchos más, ¿no? Espero durante la clase. Entonces vamos a reescribir el teta a la 4. En videos anteriores vimos cómo se puede hacer eso y es usando propiedades de la potenciación. Podemos escribir el teta a la 4 como teta a la 2 al cuadrado. Pero fíjate que todo lo que estoy haciendo es para llevar este ejercicio en términos de llevar el ejercicio a la variable u. Entonces, ¿cuál? Bueno, entonces discúlpeme que tuve un momento, un, un fallo aquí en el audio. Sin embargo, ya retomamos. Entonces, ¿cuál sería mi u? Buscando esa forma que está ahí. Pues mi u sería igual a teta al cuadrado. Entonces, de u es igual, vamos a derivar a ambos lados, sería 2 teta de teta. Entonces, du sobre 2 teta es igual a d teta. Fíjense que la metodología siempre es como la misma, ¿sí? Identificar quién es u, derivar y despejar luego el diferencial. Entonces, esta es mi sustitución. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Esta es la sustitución. Entonces, tendríamos lo siguiente. Con base en esta sustitución, la integral se va a convertir en, ¿sí? Teta sobre raíz de 1 menos teta cuadrado. Pero es que teta cuadrado, ¿qué es? Es u, ¿cierto? Entonces quedaría u cuadrado por d teta. Pero es que d teta, ¿qué es? D teta es du sobre 2 teta. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar, fíjate, se simplifica teta dividiendo teta multiplicando y obtenemos lo siguiente. Integral de 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado por du y el 1 medio que está multiplicando yo lo puedo sacar como factor de la integral. Esas son propiedades que veíamos desde los videos iniciales. Entonces, fíjate que ya tenemos la forma inmediata que estábamos buscando. Entonces, la integral sería 1 medio del seno inverso de u más la constante. Entonces volvemos a nuestro dominio inicial que era en la variable x, sencillamente recordando que u era igual o equivalente a teta al cuadrado. Entonces sería teta al cuadrado más k. Vamos nuevamente a mirar cuál es esa integral en GeoGebra, a ver qué nos dice el software. Entonces, los voy a dejar ahí un momento para que puedan copiar, puedan entender el ejercicio.
y vamos al software. Bueno, aquí estamos, aquí creo que ya pueden ver la pantalla con lo que dice el software. Entonces es cuestión de introducir la función, ¿no? Entonces yo no la voy a poner en términos de teta, sino x. O sea, en vez de teta voy a poner x, pero es exactamente la misma forma, ¿no? Entonces sería sobre raíz, está la raíz, por acá está raíz de 1 menos teta a la 4. Entonces sería, en este caso, x, ¿cierto? Ya nada más acá vemos una ventaja y es que el software me muestra cómo es la función. Podemos, más adelante esto nos va a servir mucho para estimar si la función es continua, si no lo es. Fíjense que esa función parece ser continua, si en su dominio podemos observar que corta al eje X en cero, es decir, pasa por el origen. Vemos bastantes como características que tiene, es creciente. Bien, entonces con base en la función que estamos viendo ahí, vamos a integrarla con las opciones del software. Entonces, vamos a poner integral de f. Ya me dice 1 medio del seno inverso de x a la 2. Creo que fue el mismo resultado que nosotros obtuvimos. Obviamente nosotros obtuvimos el resultado en términos de la variable teta y no en términos de la variable x. ¿Listo? Otra cosa interesante es que nos permite ver cómo es la antiderivada. Fíjense que tiene una forma ahí como bien particular, ¿no? Bueno, entonces continuemos con el último ejemplo. Nuevamente, ya saben que a mí me gusta dividir acá la pantalla en tres para optimizar el espacio. Entonces vamos a hacer integral de x menos 8 sobre x al cuadrado más 2 aquí de x. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí con esta integral? Ustedes saben que las integrales, perdón, que las expresiones se pueden trabajar algebraicamente, estas expresiones racionales. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separar en dos integrales esa primera integral, de esta forma. Mira. X sobre x al cuadrado más 2 menos 8 sobre x al cuadrado más 2. Sí, eso se puede hacer gracias pues a las propiedades que tenemos de los fraccionarios. Esto es como cuando uno suma o resta fracciones homogéneas, pero al revés. Entonces ustedes saben que aquí se va a convertir la integral en dos integrales. ¿Por qué? Porque vamos a dividirlas. Aquí una vez vamos a sacar el 8 como constante. Vamos a aplicar varias propiedades al mismo tiempo, ¿no? Entonces consideramos dos integrales. Este es x cuadrado más 2. Entonces vamos a hacer la primera
y quedaría integral de x de x cuadrado más 2 de x. La sustitución sería u igual x cuadrado más 2. Entonces de u sería 2x de x. Bajamos el 2 a dividir, sería de u sobre 2x es igual a dx. Esta es mi sustitución simple para hacer esa integral. Entonces, cambiamos al dominio en términos de u. Entonces quedaría x sobre x cuadrado más 2 es u. ¿Y de x qué es? Es de u sobre 2x. Simplificamos, x multiplicando, x dividiendo. Sacamos la constante 1/2 que está multiplicando, entonces quedaría 1/2 integral de 1 sobre u de u. Y esta es la que da logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de u más la constante. Conclusión, nos quedaría 1/2 el logaritmo natural de u, pero es que ¿qué es u? X al cuadrado más 2, más la constante. Es decir, ya hemos resuelto la primera. Ahora vamos a resolver la segunda. Entonces, la segunda es integral de 1 sobre x al cuadrado más 2 de x. Aquí hay que llevar esta función a una forma como la arcotangente. ¿Cuál es el problema que encontramos aquí? El problema es que recuerden que la forma de la arcotangente dice es x cuadrado más 1. Y aquí dice es x cuadrado más 2. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir ese 2 en un 1. Y aquí ya el trabajo algebraico es más fuerte, ¿no? Entonces, para hacer eso, para convertir ese 2 en 1, lo que hacemos es dividir entre 2 tanto el numerador como el denominador de la expresión. Con eso no la alteramos. Y nos quedaría igual a, aquí podemos sacar el 1/2, ¿cierto? De la expresión, porque se está multiplicando. Nuevamente separamos y quedaría x al cuadrado medios más 1 de x. Simplificando, fíjense que ya tenemos el 1. Ya tenemos el 1. Entonces la expresión se va a convertir en, ahora el problema es el 2 que quedó debajo del x cuadrado, para meterlo a que quede todo en x cuadrado. Entonces sería 1/2 integral de 1 sobre, estos son propiedades algebraicas que vamos a trabajar. Sin embargo, con su profesor durante la clase pueden profundizar en estas cosas, ¿no? Entonces sería x sobre raíz de 2 elevado al cuadrado más 1. Así quedaría algebraicamente el cambio de la expresión. Y ahora sí ya tenemos una forma como la arcotangente. Entonces vamos a mirar, en este caso tenemos el cambio de variable, llamémoslo u igual a x sobre raíz de 2. Ese va a ser mi cambio de variable. Entonces, du sería 1 sobre raíz de 2 de x. Pasamos el raíz de 2 a multiplicar y entonces quedaría raíz de 2 por du es igual a dx. Este es mi cambio de variable. Fíjense que aquí ya el trabajo es más algebraico para convertir la función en una forma de la tabla de integrales inmediatas. Es más ese trabajo algebraico.
¿sí? Entonces, terminamos acá haciendo la sustitución. Vamos a ver aquí optimizando un poco más el espacio. Nos quedaría que un medio, ¿cierto? Que la integral es igual a un medio de la integral de 1 sobre, que es x sobre raíz de 2, es u, ¿cierto? Entonces quedaría u cuadrado más 1 por dx. Bueno, voy a continuar acá, ya ven que es por cuestiones de espacio. Ya saben que va multiplicando el dx, pero dx ¿qué es? Dx es raíz de 2 por du. Raíz de 2 multiplicando puede salir de la integral, entonces va a quedar raíz de 2 sobre 2 integral de 1 sobre u cuadrado más 1 por du. Y fíjense que ahí sí ya tenemos la función en la forma de la arcotangente. Entonces la integral va a ser raíz de 2 sobre 2 por tangente inverso de u más la constante. Bueno, ya dicho esto, procedemos a escribir acá abajo del ejercicio los resultados. Bueno, voy a escribirlo de pronto en rojito, mira. ¿Cuál era el resultado de esta primera integral? ¿Cuál era el resultado de esta primera integral? Entonces, el resultado de esa primera integral nos dio lo siguiente. Nos dio un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 2 más constante. Luego viene menos 8 por, y vamos a escribir allí el resultado de lo que nos dio la segunda integral. Entonces, ¿cuánto nos dio la segunda integral? Nos dio raíz de 2 sobre 2 tangente inversa de u. Pero es que en ese caso, u, ¿cuánto era? U, ¿cuánto era en ese caso? X sobre raíz de 2, ¿no? Entonces lo reemplazamos, quedaría x sobre raíz de 2. Y aquí más una constante. Para diferenciar que no es la misma constante, pongámosle K1 y a esta K2. Sin embargo, pues la suma de esas constantes podríamos dejarla como una sola, ¿no? Entonces, al hacer eso, podríamos simplificar un poco la expresión y quedaría un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 2 menos, fíjate que se va a simplificar en este caso el 8 con el 2, quedaría 4 raíz de 2 tangente a la menos 1 de x sobre raíz de 2 más una sola constante. Bueno, este ejercicio, fíjense que es un poco más laborioso en términos algebraicos, ¿sí? Les dejo ahí para que vayan reflexionando sobre esa solución o esa posible solución mientras lo vemos en GeoGebra. A ver cómo nos da GeoGebra el resultado. Bueno, igual pueden ustedes debatir junto con su profesor del espacio académico, su profesor titular, acerca de otras posibles maneras de resolverlo, ¿no? Esta es una. Puede ser que ustedes encuentren otras, ¿no? Bueno, vamos a mirar en GeoGebra. Entonces les voy a compartir mi GeoGebra y miramos a ver qué resultado nos da el software. Creo que ahí ya lo pueden ver.
Entonces voy a borrar acá. Vamos a introducir la función que es x menos 8. Entonces, x menos 8 dividido entre x al cuadrado más 2. X al cuadrado más 2. Entonces ahí ya está la función. Listo, enter. Fíjense qué forma tiene esa función. Es una de las cosas que a mí me parece que GeoGebra ayuda mucho, ¿sí? Que es a encontrar como tal, pues la forma, ¿sí? Podemos ver muchas de las propiedades que tiene esa función, vemos que es continua, que es decreciente hasta cero, luego de cero hacia infinito es creciente, ¿sí? Vemos que tiene una forma convexa. Entonces son bastantes como las propiedades que podemos ver ahí de la función. Entonces vamos a poner acá integral de la función f y veamos a ver qué nos dice. Fíjate, ahí está tal cual a lo que llegamos nosotros. ¿Sí? Nosotros llegamos tal cual a ese resultado. Miren, un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 2 menos 4 por raíz de 2 de tangente inverso de x sobre raíz de 2. Ahí está. Y fíjense que el software lo hizo en cuestión de menos de un segundo, ¿no? Lo hizo en menos de un segundo. Incluso nos dice que podemos mover la constante. Mira. Nos dice, mire, es toda una familia de funciones. Recuerden eso es importante. Eso es bien importante, que la integral indefinida no es solo una función, realmente es toda una familia de funciones. Si por ejemplo ponemos acá en configuración, vamos a ver en este caso si nos permite generar el trazo, parece que no. No, parece que no nos deja ver el trazo. Pero sí podemos ver, moviendo acá la constante, mira, de acuerdo al valor de la constante de integración, que es toda una familia de funciones. ¿Sí? No es una sola, depende del valor de la constante de integración. Ese C1, él lo está viendo como la constante de integración. Entonces, fíjense que GeoGebra pues, nos permite ver también esto, que no es una sola la integral indefinida, sino que es toda una familia de funciones parametrizadas por la constante. Fíjense que llegamos bastante rápido al mismo resultado que nos pareció tan tedioso, por lo menos desde mi perspectiva personal, que nos pareció pues un trabajo algebraico ahí bastante como largo, como engorroso, y pues ya hay tecnología que nos ofrece los resultados casi de forma inmediata. Bueno, con esto terminamos. Nos vemos en próximos videos. Espero que esto les haya ayudado de algo. Recuerden que estos videos en ningún momento pretenden reemplazar la función de su profesor titular, sino que sencillamente son un material complementario a su clase. Nos vemos en próximos videos.